Comunidad, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Relatos Oscuros. Espero que estés disfrutando tu miércoles y estés listo para escuchar 3 historias que sé que te van a gustar. Antes de iniciar con el episodio, asegúrate de tener activada la opción de seguir. Esto para que te notifique cada que sale un nuevo episodio. Sin más por el momento, iniciamos con Relatos Oscuros. Cuando tenía 17 años estaba convencida de que el miedo era algo que le pasaba a los demás. Lo digo con sinceridad. Mientras muchas de mis amigas evitaban ver películas de terror o cambiaban de canal cuando aparecía algún programa sobre asesinatos, posesiones o fenómenos extraños, yo era exactamente lo contrario. Me fascinaban esos temas. Pasaba horas viendo documentales sobre crimen real, leyendo historias de rituales extraños o investigando leyendas urbanas y buscando cualquier cosa relacionada con lo paranormal. Mi mamá solía decir que parecía una anciana, porque prefería quedarme un sábado por la noche viendo programas de misterios en lugar de salir de fiesta. Durante la preparatoria incluso adopté una estética gótica bastante marcada. Vestía casi siempre de negro, usaba botas pesadas aunque hiciera calor y escuchaba música que a mis compañeros les parecía rara. Nunca me consideré que fuera de las personas que buscaran llamar la atención, pero inevitablemente terminaba haciéndolo. Había quienes se burlaban. Había quienes incluso me preguntaban si adoraba al diablo. También había quienes simplemente asumían que estaba loca. La realidad era mucho menos interesante. Simplemente me gustaban esos temas. Y había algo que siempre decía cuando salían conversaciones sobre fantasmas o experiencias paranormales. A mí nunca me ha pasado nada. Lo repetía constantemente. Mis amigos contaban historias de familiares que habían visto apariciones. Mis tíos hablaban de sucesos raros en el rancho. Algunas compañeras aseguraban haber escuchado voces o visto figuras en la noche. Yo escuchaba todo con interés, pero nunca tenía una historia propia que aportar. Entonces, alguien terminaba diciendo algo parecido. Cuando te pase algo de verdad, se te van a quitar las ganas de andar viendo esas cosas. Mi familia lo decía mucho, especialmente mi mamá. Ella conocía perfectamente mi obsesión con ese tipo de temas, y siempre se reía cuando me veía investigando rituales o simplemente viendo documentales sobre fenómenos extraños. Tú porque nunca te ha pasado nada, me decía. El día que te toque vivir algo, te vas a arrepentir de andar buscando ese tipo de cosas. Yo me reía, porque sinceramente pensaba que exageraban. Aquella etapa coincidió con un cambio importante en el trabajo de mi mamá. Ella comenzó a trabajar ofreciendo servicios funerarios. No era propietaria de una funeraria ni nada parecido. Su trabajo consistía en atender clientes, explicar paquetes, realizar trámites y en ocasiones, permanecer de guardia durante la noche. Recuerdo que al principio eso me pareció muy interesante. Mientras otros adolescentes habrían encontrado el tema un poco deprimente, yo le hacía preguntas constantemente. Quería saber cómo funcionaban las funerarias, cómo eran las guardias nocturnas, qué sucedía cuando llegaban las familias durante la madrugada, si alguna vez había visto algo extraño. Mi mamá siempre respondía de manera muy práctica. La mayoría de sus respuestas eran aburridas. Papeles, trámites, llamadas telefónicas, personas llorando, muy poco misterio. Sin embargo, una noche surgió la oportunidad que yo llevaba tiempo esperando. Mi mamá tenía que cubrir una guardia completa. Era viernes. Yo no tenía clases al día siguiente. Y después de insistirle durante semanas, finalmente aceptó que la acompañara. Todavía recuerdo la emoción que sentí. Parecía que iba a vivir una aventura. Llegamos cerca de las 10 de la noche. La funeraria estaba en una zona relativamente tranquila. No era enorme, pero tampoco era pequeña. Tenía varias salas de velación, oficinas administrativas y un acceso principal que conectaba con una recepción bastante amplia. Aquella noche no había servicios. La funeraria estaba prácticamente vacía. Además de mi mamá, únicamente se encontraba un vigilante. Era un hombre de unos 50 años que llevaba mucho tiempo trabajando ahí y que parecía tan acostumbrado al lugar que nada lograba sorprenderlo.
Yo había llevado mi Game Boy porque sabía perfectamente que existía una enorme posibilidad de que no ocurriera absolutamente nada. Y durante las primeras horas eso fue exactamente lo que pasó. Mi mamá trabajaba en algunos pendientes administrativos. Yo jugaba. De vez en cuando platicábamos. El vigilante daba sus rondines y nada más. Y la noche transcurría con una normalidad un poco decepcionante. Cerca de la medianoche ya comenzaba a aburrirme. La emoción que tenía al principio ya había desaparecido. El lugar seguía siendo interesante por el simple hecho de ser una funeraria, pero nada parecía diferente a cualquier otro edificio de oficinas durante la noche. Recuerdo que en algún momento me encontraba sentada dentro de una pequeña oficina, junto a mi mamá, cuando me dieron ganas de ir al baño. Ella estaba ocupada revisando documentos, así que me levanté sola. Ya conocía más o menos la distribución porque había recorrido parte del edificio. Para llegar al baño tenía que atravesar un pasillo y pasar junto a una escalera que descendía hacia la recepción principal. Todo estaba iluminado. No había rincones oscuros. Por eso lo que ocurrió me tomó muy desprevenida. Yo caminaba hacia el baño cuando vi una mujer subiendo las escaleras. No apareció de repente. No estaba parada observándome. Simplemente iba subiendo. Era una señora mayor. Tendría unos 70 años más o menos. Tal vez más. Llevaba ropa clara y nada llamativo. Nada que me hiciera pensar que había algo fuera de lugar. La vi igual que vería a cualquier otra persona. Y como cualquier otra persona, le dije, «Buenas noches». La mujer continuó subiendo. No respondió y ni siquiera movió la cabeza. En aquel momento no me pareció raro. Pensé que quizás estaba distraída o que tenía problemas auditivos, o que simplemente no quería hablar. Seguí mi camino y entré al baño. Me lavé las manos, y mientras estaba ahí comenzó a aparecer una sensación difícil de describir. No era miedo, ni siquiera era inquietud. Era algo parecido a cuando recuerdas repentinamente que tenías que hacer algo, algo importante, esa pequeña alerta. Mientras volvía por el mismo pasillo seguí pensando en aquella mujer, porque cuanto más lo analizaba, más raro me parecía verla ahí. No por su apariencia, sino porque la funeraria estaba vacía. No había ningún servicio activo. No había familias y no había movimiento. Y aún así una señora acababa de subir las escaleras. Volví a la oficina y mi mamá seguía revisando documentos. Me senté y tomé nuevamente mi consola. Después de unos segundos le pregunté con total naturalidad, «Oye, ¿qué quería la viejita que entró?» Mi mamá levantó la vista. «¿Cuál viejita?» «La señora que iba subiendo las escaleras». Ella me observó unos segundos. Recuerdo perfectamente su expresión porque primero se mostró confundida, después extrañeza. «Nadie ha entrado. La acabo de ver. Venía subiendo». Mi mamá negó con la cabeza. «No, hija. La puerta principal está justo enfrente del escritorio del vigilante. Nadie ha entrado». Volteé hacia la puerta de la oficina y después hacia el pasillo. Luego nuevamente hacia ella, pensando que estaba bromeando, pero no parecía eso. En ese momento apareció el vigilante. Mi mamá aprovechó para preguntarle, «¿Ha llegado alguien?» «No». «¿Nadie?» «No, nadie». La respuesta fue inmediata, sin dudar y sin necesidad de pensarlo. Sentí una especie de vacío en el estómago. Por primera vez durante aquella noche, algo dejó de encajar. Intenté explicarle exactamente dónde había visto a la mujer, qué ropa llevaba, cómo iba subiendo las escaleras. Pero mientras más detalles daba, más evidente resultaba que ninguno de los dos entendía de qué estaba hablando. Lo que terminó inquietándome no fue que me contradijeran. Lo que me sacó de onda fue la reacción de mi mamá, porque cuando terminé de escribir a la señora, ella entendió. Era como si hubiera reconocido algo. Pasó más de una hora antes de que volviéramos a tocar el tema. Estábamos solas en la oficina, y yo ya había dejado de jugar. La curiosidad me estaba consumiendo y entonces le pregunté directamente, «¿Por qué pusiste esa cara cuando te conté?» Ella me dijo, «Es que no eres la primera persona que dice que ve a esa señora».
Aquellas palabras me dejaron completamente inmóvil. No respondió nada más, tampoco me explicó quién era. Solo me dijo que ya varias personas lo habían visto. El amanecer terminó llegando, pero mientras observaba por la ventana cómo el cielo comenzaba a aclararse, seguía pensando en aquella mujer que había saludado con tanta naturalidad, porque durante esos pocos segundos jamás sentí que estuviera viendo algo extraño. La había visto exactamente igual que a cualquier persona, y cuanto más recordaba aquella escena, más me quedaba pensando, ¿quién habrá sido esa mujer? ¿Y cuántas personas y en qué contexto la habrán visto? Buenas noches. Esta historia ocurrió cuando yo tenía alrededor de 11 años. No es la mejor experiencia que he escuchado ni tampoco la más terrorífica, pero sí es una de las pocas cosas que me han pasado en la vida para las que nunca encontré una explicación. Lo recuerdo especialmente porque sucedió durante una época que siempre me ha gustado mucho, los primeros días de diciembre. En mi familia las reuniones nunca fueron demasiado grandes. No éramos una de esas familias que juntan 50 personas para cualquier ocasión. Todo era más sencillo. Mi mamá, mi papá, mi hermana y yo solíamos visitar con frecuencia a mi abuela materna, porque vivía relativamente cerca de nosotros. A veces íbamos a comer, otras veces únicamente a tomar café y platicar un rato. Mi abuela era una persona muy tranquila y le gustaba que la visitáramos, especialmente porque conforme fue envejeciendo, pasaba más tiempo sola. Su casa era probablemente una de las más extrañas que he conocido. No lo digo porque estuviera abandonada o porque tuviera una apariencia tétrica. De hecho, siempre estaba impecable. Mi abuela era extremadamente ordenada. Lo que la hacía diferente era la sensación que producía estar dentro. Era una construcción bastante grande para una sola persona. Tenía 2 pisos, habitaciones amplias y pasillos largos y techos altos. Sin embargo, por alguna razón, la luz natural casi nunca lograba iluminar completamente los espacios. Incluso durante el día había zonas donde parecía que el sol simplemente no quería entrar. Años después comprendí que probablemente se debía a la distribución de la casa, a cómo estaban las ventanas acomodadas o a la cantidad de árboles que rondaban el terreno. Pero cuando uno es niño no piensa en la arquitectura, uno simplemente percibe cosas, y yo siempre sentía que aquella casa era más oscura de lo que debía ser. No me daba miedo ir, mi hermana tampoco parecía tenerle miedo, simplemente era una característica que ambas notábamos. Recuerdo que en más de una ocasión mientras veíamos televisión ella y yo jugábamos en alguna habitación, terminábamos prendiendo luces aunque todavía fuera de tarde, porque ciertas áreas estaban muy oscuras aunque inclusive afuera hubiera sol. La ocasión que más recuerdo ocurrió durante uno de los fines de semana de diciembre. Mis papás habían decidido visitar a mi abuela porque querían pasar la tarde. Mi mamá había comprado algunas cosas para preparar café y llevar unos buñuelos porque ya empezaba a sentirse el ambiente de diciembre. Llegamos cuando todavía había luz afuera. El clima estaba muy bien. No hacía mucho frío, pero sí había esa temperatura que te invita a quedarte tomando café o algo caliente. Mi abuela estaba contentísima de vernos. Como siempre sucedía, los adultos comenzaron a organizar todo casi inmediatamente. Mi mamá fue a la cocina y mi papá ayudó a mover algunas cosas para acomodar la mesa. Mientras tanto, mi hermana y yo nos quedamos prácticamente libres. La cocina y el comedor estaban en el segundo piso, mientras que la sala más amplia se encontraba en la planta de abajo. Así que nos dejaron ahí para entretenernos mientras ellos preparaban todo arriba. Recuerdo perfectamente el sonido de sus voces. Escuchábamos a mi mamá hablar desde la cocina y mi abuela preguntando dónde estaban las cosas. Todo era normal e incluso agradable. Mi hermana y yo estábamos sentados sobre una alfombra jugando con unas figuras pequeñas que habíamos llevado. Inventábamos historias, cambiábamos las voces de los personajes con los que estábamos jugando y nos entreteníamos como suelen hacerlo los niños, cuando tienen imaginación suficiente para jugar con cualquier cosa. En algún momento, mientras acomodaba una de las figuras sobre el piso, levanté la vista. Y fue entonces cuando vi algo. La escalera que conectaba ambos pisos tenía un descanso intermedio. No era una escalera completamente recta. Subía unos escalones y llegaba a una pequeña plataforma y luego continuaba hacia arriba. Desde donde yo estaba, podía ver perfectamente ese descanso, y fue precisamente ahí donde apareció.
Al principio pensé que era una persona y no una figura sobrenatural, simplemente alguien asomándose. Vi una forma oscura que apareció durante un instante detrás de la pared y desapareció inmediatamente. Fue tan rápido que ni siquiera reaccioné. Lo único que hice fue mirar hacia ese lugar, esperando que volviera a aparecer. Mi hermana seguía jugando. Yo ya no, me quedé completamente observando la escalera. Intenté entender qué había visto. Pasaron unos segundos y volvió a pasar. La misma forma oscura y la misma altura. La misma sensación que algo se había asomado desde el descanso. Esta vez duró apenas un instante, lo suficiente para que me dieran muchos escalofríos, porque mientras todo aquello ocurría, seguía escuchando claramente las voces de mis papás y de mi abuela arriba. No podían estar ahí, simplemente no podían. Volteé hacia mi hermana. ¿Viste eso? Ella levantó la cabeza. ¿Qué? Allá. Señalé hacia la escalera. Mi hermano observó un par de segundos y probablemente pensó que estaba jugando, porque de volada volvió con la atención hacia los juguetes. Yo seguía mirando. No podía alejar los ojos de aquel lugar. Había algo extraño en la manera en que aquella forma aparecía. Simplemente se asomaba, como alguien que observa discretamente viendo qué hacíamos. Le insistí a mi hermana que mirara conmigo. Finalmente se levantó y se sentó a mi lado. Ambas quedamos viendo hacia la escalera. No hablamos y ni siquiera recuerdo cuántos segundos estuvimos así. Quizá medio minuto. Y por una tercera vez ocurrió. La sombra apareció nuevamente de forma rápida. Mi hermana la vio también y lo sé por cómo sentí que se tensó inmediatamente. Justo después escuché que dijo: ¿Quién es? Nadie respondió. Lo único que siguió fue un silencio de la casa. Un silencio muy breve, porque casi enseguida ambas comenzamos a gritar. No recuerdo exactamente qué gritamos. Probablemente llamamos a nuestros papás. Probablemente empezamos a hablar al mismo tiempo. Lo que sí recuerdo es el sonido de pasos bajando por la escalera. Mi mamá apareció primero. Después atrás de ella venían mi papá y mi abuela. Nos encontró abrazadas en el sillón, señalando hacia el descanso, llorando. Intentamos explicarles qué habíamos visto. Los adultos revisaron y subieron. No había nada. Mi papá incluso salió de la casa para verificar que nadie hubiera entrado. Todo estaba cerrado. Pensaron que habíamos confundido una sombra, que nuestra imaginación se había prácticamente disparado. Pero mi hermana y yo contábamos lo mismo. No había una explicación diferente. Ambas insistíamos en que se había asomado desde la escalera. Finalmente los adultos lograron calmarnos. Volvimos arriba. Nos sentamos en la mesa y sirvieron café para ellos y chocolate para nosotras. La conversación poco a poco volvió a la normalidad, aunque el tema inevitablemente volvió a salir. Fue durante esa merienda cuando ocurrió algo que nos dio miedo a mi hermana y a mí. Y fue cuando mi abuela habló. Dijo que ella también tenía meses que veía sombras por la casa. Recuerdo perfectamente ese momento. Mi mamá dejó la taza sobre el plato. Mi papá levantó la vista y mi hermana y yo dejamos de movernos. Mi abuela continuó hablando. Contó que en algunas ocasiones, especialmente cuando ella estaba sola, había visto sombras cruzando por los pasillos. Nunca le habían hecho nada. Tampoco se acercaban y simplemente estaban allí un instante. Luego desaparecían. Mi mamá parecía conocer parte de aquella historia porque no pareció sorprenderse. Simplemente escuchaba con resignación de que yo y mi hermana estuviéramos escuchando eso. No entendía muchas cosas, pero sí entendía una. La sombra que mi hermana y yo habíamos visto no era algo completamente nuevo para mi abuela. Después de eso intentamos continuar la tarde y volvimos a comer. Los adultos cambiaron de tema y todo siguió normal. Más tarde en la noche volvimos a la casa, pero a partir de ahí intentábamos no quedarnos solas cuando visitábamos a mi abuela. No fue tanto el miedo como para no volver a ir, pero sí para mantenernos alerta. Buenas noches. Me llamo Arturo y trabajé como sepulturero durante casi 9 años. Cuando la gente se entera de eso, casi siempre termina haciendo las mismas preguntas. Algunos quieren saber si alguna vez me dio miedo abrir una tumba.
Otros preguntan si trabajaba de noche o si alguna vez encontré algo extraño enterrado donde no debería estar. Y por supuesto, nunca falta quien pregunta si vi fantasmas. La verdad es que después de tantos años entre lápidas, entierros y servicios funerarios, terminé descubriendo que los cementerios son mucho menos aterradores de lo que la mayoría cree. Lo más pesado no era convivir con los muertos, sino con el dolor de las personas que llegaban a despedirse de ellos. Uno aprende a reconocer expresiones, silencios y formas distintas de vivir el duelo. Había familias que lloraban desconsoladamente desde que cruzaban la entrada, y otras que permanecían serenas durante casi toda la ceremonia, únicamente para derrumbarse cuando ya no hubiera tanta gente. Con el paso del tiempo desarrollé una rutina tan normal que el panteón terminó sintiéndose más parecido a una oficina que a cualquier otra cosa. Conocí el panteón prácticamente de memoria. Por eso lo que voy a contar no ocurrió durante mis primeros meses, cuando cualquier ruido extraño todavía podía ponerme nervioso. Sucedió ya cuando llevaba años trabajando ahí y cuando el cementerio se había convertido en un lugar tan familiar para mí como mi propia casa. Todo comenzó durante una época de lluvia. No fueron lluvias muy fuertes ni tormentas eléctricas. Simplemente fue una época en la que llovió con frecuencia durante varias semanas seguidas, y eso provocó algunos problemas menores en ciertas áreas antiguas del cementerio. Había zonas donde la tierra se había reblandecido más de lo normal y era necesario revisar que no hubiera hundimientos o daños que pudieran representar un riesgo para los visitantes. Una mañana, me asignaron a inspeccionar una sección ubicada cerca de la barda trasera del terreno. Era una parte del panteón que rara vez recibía visitas porque quedaba lejos de la entrada principal y porque la mayoría de las tumbas eran bastante antiguas. No estaba abandonada ni descuidada, pero sí era uno de esos lugares donde el movimiento era mucho menor. Llegué poco ahí después de las 9 de la mañana. El cielo estaba despejado y el calor comenzaba a sentirse. Llevaba una libreta donde anotaba observaciones sobre el estado de algunas tumbas, una botella de agua y algunas herramientas básicas por si encontraba algo que pudiera resolverse de inmediato. Mientras caminaba entre los senderos iba revisando números, observando estructuras y tomando notas. Era un trabajo muy monótono que permitía pensar en otras cosas. Recuerdo que en ese momento estaba más preocupado por una reparación pendiente de mi casa que por cualquier cosa relacionada con el cementerio. Entonces escuché una voz. No me refiero a una voz aterradora ni un susurro. Simplemente escuché a un hombre hablando. Mi reacción inicial fue completamente normal. Pensé que había algún visitante cerca. Después de todo, aunque aquella zona era poco transitada, seguía siendo parte del cementerio y cualquier persona podía encontrarse ahí visitando a un familiar. Continué caminando mientras esperaba escuchar otros sonidos que confirmaran esa idea. Imaginé que tarde o temprano vería a alguien entre las tumbas. Sin embargo, la voz volvió a escucharse y algo me llamó la atención. Parecía que aquella persona estaba manteniendo una conversación, pero únicamente podía escuchar una de las partes. Esperé unos segundos suponiendo que quizá la segunda voz se encontraba demasiado lejos para alcanzarme. No escuché nada. Volvió a hablar el mismo hombre. Otra pausa y otra frase. Nuevamente silencio. Lo primero que pensé fue que estaba hablando por teléfono. Seguí trabajando. Al cabo de unos minutos decidí acercarme porque la voz parecía provenir de un pasillo formado por varios mausoleos antiguos. Rodeé una estructura de piedra y miré hacia ambos lados esperando encontrar a la persona. No había nadie. Recuerdo perfectamente la sensación porque ni siquiera sentí miedo. Lo que sentí fue desconcierto. Estaba convencido de haber escuchado a alguien apenas hacía unos segundos. Observé alrededor y nada. Pensé que a lo mejor se había ido antes de que yo llegara. No encontré otra explicación. Continué con mi trabajo y terminé olvidando el asunto. El problema fue que volvió a ocurrir y luego otra vez. Durante las semanas siguientes volví varias veces a aquella misma zona, debido a las inspecciones y al mantenimiento que seguíamos realizando. Con el paso de los días empecé a notar que aquella voz aparecía de forma irregular, como si fuera la voz de alguien que cada cierto tiempo se pasea por las tumbas. Nunca lograba distinguir claramente lo que decía. Escuchaba fragmentos. El tono, la presencia de alguien hablando, pero las palabras llegaban incompletas. Era parecido cuando escuchas una conversación desde otro cuarto.
y luego puedes reconocer que alguien está hablando sin entender realmente el contenido. No sé si me explico. Llegó un momento en el que decidí compartirlo y mencionarlo a uno de mis compañeros durante la comida. Lo hice más por curiosidad que por preocupación. Esperaba que me dijera que seguramente se trataba de algún vecino del otro lado de la barda, o de algún visitante frecuente. En lugar de eso me miró como si estuviera mencionando algo completamente normal. La voz del señor que siempre anda platicando. Le pregunté a qué se refería. Entonces me explicó que él también había escuchado en varias ocasiones eso. Lo recordaba siempre. Simplemente era algo que sucedía de vez en cuando. Cuando le pregunté si alguna vez había encontrado a la persona responsable, dijo que no con la cabeza y continuó comiendo, como si estuviéramos hablando de cualquier cosa. Aquello me dio más curiosidad que cualquier otra cosa. A partir de ese momento comencé a prestar atención. Intenté identificar horarios, días específicos o condiciones particulares. Pensé que quizá parecía cuando había más viento o solo cuando llovía. Nada coincidía. Algunas veces lo escuchaba por la mañana y otras cerca del mediodía. Hasta el día de hoy eso sigue pasando en el panteón. No tengo idea de dónde venga ese sonido. Y ahora sé que no soy el único que lo ha escuchado. Buenas noches. Comunidad, con eso cerramos el episodio del día de hoy. Déjame aquí abajo tú qué piensas de estas historias. ¿Realmente será algo que ya no está en este mundo? ¿O simplemente la sugestión de estar en un lugar que, para muchos, representa algo más allá de la muerte? Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del podcast. Sin más por el momento, nos vemos en un próximo episodio de Relatos Oscuros. Buenas noches.